Buenos días, soy la doctora Jessica Valencia y este video es una actualización de los cuidados de aislamiento y vigilancia para pacientes con COVID. Pues las medidas de prevención en la comunidad siguen vigentes, son las mismas que ya teníamos. Lo único que podría resaltar es que rociar y cosas no sirve de nada, lo que sirve es limpieza de superficies, higiene de manos, cubrebocas, no tocarse ojos, nariz y boca y seguimos en distanciamiento social. Evitar lugares cerrados y si vamos a estar en lugares cerrados con cubrebocas y aunque sean lugares abiertos de preferencia con cubrebocas, no saludar de beso y yo pues la verdad prefiero tampoco de mano a nadie. En cuanto a cubrebocas, si vamos a usar un KN95 certificado o un N95 certificado van solos. Si es un tricapa quirúrgico o uno de tela se recomienda doble, o sea, uno y encima otro cubrebocas. Para ir a un aeropuerto o a un lugar cerrado de riesgo, yo recomiendo utilizar un N95 certificado y eso implica, por ejemplo, para un viaje, ponértelo, no retirártelo en todo el trayecto, ni en el aeropuerto ni en el avión. Cuando tenemos un paciente en casa que está enfermo, debe estar en una habitación aislada y ventilada, limitar el movimiento a partes compartidas de la casa, minimizar el número de cuidadores y elegir que no sean personas que tengan enfermedades de riesgo o sean de edad, de la tercera edad o alguna cosa. Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, secado con toallas de papel desechable o cambiar frecuentemente las toallas del baño. El cuidador siempre debe usar cubrebocas al tiempo de contacto con el paciente y el paciente siempre con cubrebocas si está en contacto con el cuidador. Lavado de platos es convencional, no tienen que ser desechables y no se tienen que lavar de manera especial. Lavado de sábanas del paciente y la higiene de la habitación del paciente puede ser una sola vez antes de salir de aislamiento. Si tenemos varios positivos en casa, y esto es una nueva indicación, deben aislarse de forma independiente, o sea, cada uno en su habitación de preferencia, al usar áreas comunes siempre con cubrebocas y solo para lo esencial. O sea, no para convivir y minimizar las coincidencias. O sea, si tú sales, yo me espero a que tú regreses a tu habitación para yo salir. Obviamente, si tenemos hijos chicos o no tenemos suficientes habitaciones en casa, pues debemos encontrar la manera en la que mejor nos funcione, disminuyendo los riesgos. Y esto lo vamos a hacer basados en el conteo de días, que lo vamos a mencionar ahorita un poquito. Actualmente la recomendación es que ni siquiera los que están positivos simultáneamente pueden aislarse juntos porque por la diferencia de días hemos tenido algunos casos de que el que ya salió se vuelve a contagiar por el que sigue sintomático. Entonces por eso ahorita estamos manejando el aislamiento separado aún de los positivos. ¿Cuándo se considera contacto con una persona de riesgo? Cuando estuviste con una persona 2 días antes de que esa persona iniciara con síntomas y hasta 10 días después del inicio de síntomas. Aquí hemos recortado, antes era 14 días. Si después de un contacto inicias con síntomas por leves que sean, te consideras paciente con caso sospechoso de COVID y te pasas a la diapositiva anterior con todos los cuidados mencionados. Si tuviste contacto con alguien confirmado o sintomático sospechoso, esperar 5 a 7 días del último contacto haciendo aislamiento preventivo, o sea, solo lo esencial y lo que no puedo evitar, todo eso con cubrebocas, obviamente nada social y no ver personas de riesgo. Si pasan 5 o 7 días y no tienes ningún síntoma, te haces una prueba. Puede ser antígeno o PCR. Si es negativa, entonces significa que no te contagiaste o que es poco probable que te hayas contagiado y puedes salir de tu aislamiento preventivo. Si antes de que pasen esos 5 o 7 días empiezas con un síntoma, cualquiera por leve que sea, te aíslas, reiniciamos el conteo y asumimos que tienes COVID. Independientemente de que te hagas una prueba y salga negativa o positiva, recordemos que ninguna prueba es 100% efectiva. ¿Qué síntomas tomamos como sospechosos? Básicamente todo. Cualquier síntoma raro, sentirse cansado, sentir dolor de cuerpo, cualquier sensación en la garganta, cualquier tipo de tos, dolor del pecho, pérdida de olores y sabores, que lo seguimos viendo también en las nuevas variantes, cosas raras en la piel, manchas, fiebre, puede haber fiebre o no, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, náuseas, cansancio, dolores de músculos, articulaciones, ganglios o falta de aire. Pueden estar todos, puede estar uno, cualquier cosita rara, moquitos, resfriado, no hay alergia, no hay resfriado, no hay faringitis. Todos son síntomas probables de COVID y por el número de contagios actuales
nuestro primer pensamiento tiene que ser COVID. Si en la farmacia te dijeron que tienes faringitis pero que no es COVID, no hay forma de que lo sepan porque nadie tiene una PCR instalada en los ojos. Este cuadro lo hemos mencionado mucho, de la duración de 14 días de los síntomas de COVID, con unos 4 días de síntomas muy sutiles, 4 días intermedios de casi asintomáticos y en el día 9 empieza la fiebre y los malestares. Actualmente estamos viendo cuadros con duración más breve de unos 10 días y los días de fiebre están siendo como del día 1 al 4 o del 2 al 5. Es decir, se está comportando diferente. Esto no ha salido como graficado como tal. Yo lo digo, lo he revisado por el seguimiento diario que le hago a mis pacientes y estoy viendo que se está comportando diferente. En cuanto a pruebas, la PCR es la mejor, pero no es 100%. Si es negativa, no significa que no tengas COVID. La prueba rápida de antígeno en hisopado nasal se asemeja a la PCR, pero solo sirve los primeros 7 días de síntomas. No se recomiendan asintomáticos, pero actualmente por el número de casos se está utilizando y tiene buena utilidad. Si yo tengo una prueba negativa, pero tengo síntomas y un cuadro claro, me considero caso sospechoso y me aíslo y me vigilo. No significa que no tenga COVID. Las pruebas de anticuerpos siguen sin tener ninguna utilidad, no sirven para diagnóstico, ni para el alta, ni para el seguimiento, ni para saber si me voy a contagiar o no, ni para saber si tengo defensas o no. No sirven para nada. Las pruebas de saliva son un tipo de antígeno. En saliva tienen menor rendimiento que las de antígeno en hisopado nasal. Son útiles solo los primeros 7 días, igual que la nasal, y se prefiere la de hisopado nasal. Si somos bebés o personas que se hacen pruebas todos los días o algunas cosas raras, podemos usar la de saliva, pero como siempre, que sea negativa no significa que no tenga. Si es negativa, seguiría la de antígeno en hisopado nasal. Si es negativa, seguiría la de PCR. Estudios de laboratorio y gabinete pues son útiles en casos graves o de sospecha de gravedad, tomografía, laboratorios, pero no es indispensable en todos los casos. Y antes de hacerte cualquier paquete COVID, post-COVID, etc., te recomendaría consultar con un especialista confiable. Marcadores de gravedad siguen siendo más o menos los mismos: fiebre persistente, más de 4 o 5 días, descenso de la oxigenación, dolor torácico intenso con dificultad para inspiración profunda y tos persistente que haga que baje tu oxigenación o tos con sangre. Tener enfermedades de base descontroladas como diabetes, hipertensión, asma, tabaquismo y pacientes con cefalea persistente que cada vez se va presentando menos las complicaciones neurológicas, pero siguen siendo una vigilancia importante. Lo más importante, no te automediques, no permitas que te sobremediquen. Hasta el momento no tenemos ningún tratamiento que sea accesible y generalizable a todos los casos que tienen COVID. Hay algunos antivirales que son útiles, pero en casos muy seleccionados. Los esteroides no se usan en pacientes que no son graves, mucho menos antes del día 7 y definitivo si no tienen neumonía o no requieren oxígeno. Paradójicamente no nos sirven como preventivos de las complicaciones. O sea, si yo uso esteroides antes de que sea indicado, aumenta el riesgo de que termine hospitalizado y aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, esteroides me refiero a meticorten, prednisona, calcort, deflazacort, celestamine, dexametasona, alin, cualquiera de estas, contraindicados. Si te las mandan sin que requieras oxígeno, pide otra opinión. Si te las mandan en los días iniciales del cuadro, pide otra opinión. Si antes del día 7 de evolución requieres oxígeno, ojo, es un cuadro complicado que se está comportando de manera fuera de lo usual, consulta con un especialista confiable. Actualmente los hospitales no están del todo saturados, entonces en lugar de consultar si requieres oxígeno, hospitalízate. ¿Cuándo termina el aislamiento? Actualmente, por mayor seguridad, solicito prueba de antígeno negativa aproximadamente al día 10 para salir de aislamiento. Yo hago seguimiento de todos los días, entonces cuando voy viendo que los síntomas cumplen criterios y nos estamos acercando al día 10, actualmente estoy pidiendo una prueba de antígeno y si al día 10-11 tenemos antígeno negativo, síntomas que cumplen criterios y sin fiebre, voy dando de alta para salir de aislamiento. En general, la regla sigue siendo 10 a 14 días después de que iniciaron los síntomas
y de criterio que no tengas fiebre en las últimas 48 horas y que los síntomas vayan mejorando. Si los síntomas son intensos o tuviste fiebre o cualquier cosa, el aislamiento se va prolongando, sobre todo ahorita para como que nos acercamos más a los 14 días si cumplimos alguna de esas características. Y cuando no desarrollamos síntomas, 7 días después de un contacto con alguien que tenía o que después supimos que tenía COVID, si no desarrollamos síntomas y si tenemos una prueba negativa. Gracias por su atención, les dejo mi correo para dudas o comentarios y espero que les sea de utilidad.